Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bnei Olam, que es gilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. Este estudio está enmarcado dentro de la línea, ¿cierto?, que estamos estudiando de atributos, los atributos. Hemos estudiado de varios atributos, como el amor, el temor a Dios, etcétera, la envidia. Hemos visto varios, y el arrepentimiento también. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la ira, en un sentido negativo. La porción de la semana que ya ha pasado, tocábamos, ¿cierto?, la porción Pinhas, y en Pinhas se ve un acto, ¿cierto?, radical, donde él toma una lanza, ¿cierto?, y dice que él atraviesa a dos personas, y eso se constituye, dice, en un celo divino. Él celó el celo divino del Eterno. Esa acción está enmarcada dentro del atributo de digamos, de la envidia. Tiene un sentido la envidia de querer imitar a otro, ¿ok? Querer tener lo que el otro tiene, querer hacer lo que el otro hace. Y en el sentido del celo, ¿cierto? Tiene que ver con precisamente querer poseer lo que el otro posee. En el fondo, lo que hizo Pinhas, ¿cierto?, fue un acto de celo porque ante la infidelidad de los hijos de Israel y de uno de los jefes, ¿cierto?, de la tribu de Shimeón, él, ¿cierto?, por así decir, no dejó que él profanara el nombre del Eterno haciendo una idolatría, ¿cierto? Haciendo idolatría. Por lo tanto, el celo del Eterno, ¿cierto? Así como cualquier pareja que encontrara, ¿cierto?, a su par en una acción de infidelidad, obviamente sentiría celos y tal vez quisiera, ¿cierto?, atacar, por ejemplo, o desafiar o reprender a la pareja y a la otra persona. En el fondo es lo que él hizo, algo muy similar, ¿cierto? Y él tomó acción frente al celo que estaba teniendo el Eterno por su pueblo, porque estaba cayendo en idolatría y en inmoralidad sexual. Él actuó. Y eso está dentro del otro atributo. Pero vamos a ver, en este caso, cuando acciones radicales o palabras duras no son positivas. Porque lo que hizo Pinhas trajo un pacto de paz, ¿cierto? Brit Shalom dice la escritura. Y trajo Kihunat Olam, dice, un sacerdocio perpetuo para él y sus descendientes por haber celado el celo divino. Pero hay dos acciones que son muy negativas, que muchas veces se toman sin pensar. No es que haya un celo detrás, o si es que lo hay, si es que hay un celo, hay un ensañamiento y se pierde el raciocinio de por qué se está haciendo lo que se hace. ¿Sí? Esa es como la cualidad, sobre todo, de la ira. Entonces en hebreo, la palabra ira se dice ka'as. 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 Así. Y nuevamente, ¿cierto? Tomándonos sobre todo de la ayuda, ¿cierto?, del libro llamado Orjot Tzadikim, o La Sendera de los Justos, dice: Hakaz hu midah ra'a. Dice: la ira es un atributo muy negativo. Deja ayer hagarab mejolia guf, quien hakaz mejolia nefesh. Dice: así como la lepra es una enfermedad física que afecta, ¿cierto?, el cuerpo. Dice así también la ira es una enfermedad que afecta al nefesh, al alma. Dice Beamru Raboteinu, como enseñan nuestros maestros. Dice: Kol ako es, kol minei mehinom sholtimbo. Dice: toda persona que se enfurece lo posee en todo tipo de infiernos. Dice que una persona que se enfurece, aquí vamos a ver algunos sinónimos, ¿ya? Cuando estamos hablando de la ira, hablamos de enfurecernos o de enfurecerse,
y también hablamos de la cólera o la furia, por ejemplo. ¿Ok? Son términos que van a ser sinónimos, por lo menos en este estudio. Entonces, quien se enfurece dice que lo poseen todo tipo de infiernos, o de Geinom, dice. Todos los tipos de Geinom se apoderan de él. Porque en el fondo esa persona es capaz de actuar de cualquier forma. Llegar a extremos, ¿cierto? Impensados cuando una persona tiene ira. Dice el libro de Coelet de Eclesiastés 11.1, dice, deshacer kaas miliveja, de haber ra'a mi besareja. Dice, aparta la furia, dice, de tu corazón y aparta el mal de tu carne, dice, besareja. La medida en que apartas la ira de tu corazón, también se apartará, como dice ahí, el mal de tu carne. Entonces, lo que está colocando aquí, ¿cierto? Es que la ira que se halla en el corazón de la persona muchas veces lo lleva a cometer pecados en su carne. Y no muchas veces, sino que quizás cuando se trata de la ira, todo el tiempo. Y siempre suele suceder así. Y yo aprendimos, ¿cierto? De que, él lo dijo de manera textual, las cosas, ¿cierto? Negativas de las personas vienen del corazón del hombre. No es lo que contamina, dice, lo que entra, sino lo que sale de su boca porque viene de su corazón. Y un corazón que tiene impurezas, va a hablar impurezas. Y un corazón que tiene ira, probablemente se va a comportar esa persona de manera inicua. De manera que transgreda, por ejemplo, una ley. Y es sencillo, ¿no? Cuando una persona está furiosa, enojada, realmente es capaz de transgredir cualquier norma. Ahora, no se refiere a otro mal, sino dice que esta persona que se lleva y lleva su carácter hacia la ira, dice, lleva en el fondo su vida al Geinom, al infierno. ¿Ya? Como dice, todo lo que ha hecho el Eterno posee un fin y aún el inicuo para el día aciago. En el fondo, su ira es su término. La ira lo que indica en la persona es que va a terminar mal. ¿Cierto? Porque la ira es un indicio de que las cosas no van a ir bien. Cuando una persona está irada, está muy furiosa, las cosas no van a terminar bien. Asimismo, ¿cierto? Si no van a terminar bien las cosas en este mundo, pues también puede ser que en el mundo venidero tampoco acaben bien las cosas. Y uno amerite no la vida eterna, el bien, la paz, sino realmente un castigo. Más aún, dicen los sabios que esto podría significar de que el materialismo, el materialismo gobierna a la persona y no, por ejemplo, su raciocinio. Como dice, y allí te dará el Señor corazón tembloroso y desfallecerán tus ojos y languidecerá tu espíritu. Dice dentro de las advertencias que hace en el libro de Deuteronomio 28, Moisés, ¿cierto?, hacia el pueblo. Le dice allí, te dará el Señor un corazón tembloroso, desfallecerán tus ojos y tu espíritu. Y dicen, los sabios preguntan, ¿y qué es lo que puede agotar los ojos y oscurecer el espíritu, sino el materialismo? Y ahí que dice el Talmud, aquel que se enfurece no toma en consideración ni siquiera la misma divinidad. Es decir, ¿por qué las personas enceguecen sus ojos? ¿Por qué las personas en algún momento no pueden ver lo que está al frente de ellos? Porque no lo guía, ¿cierto?, hacia la verdad. O su corazón tiembla y duda y finalmente no actúa bien. Se está enfocando en otras cosas. En el fondo, una persona que tiene ira en su corazón, dice los sabios que no toma en consideración ni siquiera a la misma divinidad, a Dios. Es decir, aparta de su corazón el temor a Dios, el amor a Dios y todo lo que pueda sentir hacia Dios y actúa de tal forma que Dios no existe. La persona que actúa con furia actúa como si Dios no existiera, porque quiere tomar con sus manos o quiere decir con su boca las cosas que quiere imponer en el fondo
su manera de ver las cosas en alguna situación. ¿Sí? Dicen el Salmo 10:4, el inicuo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Todos sus pensamientos son que no hay Dios. Y dicen los sabios que esto se refiere al que se aira, a la persona furiosa. Dice, por su altivez de su rostro no busca a Dios. Porque de hecho cuando uno mira a una persona que está furiosa, enojada, uno puede ver, digamos, el rostro de Dios en esa persona. Uno en realidad puede ver una persona muy molesta, enojada. Y a veces cuando uno ve a alguien tan furioso, uno corre la mirada, ¿cierto? Porque no sabe si le va a decir algo a uno. Entonces realmente actúa como si no hubiese Dios. Esa persona, cuando coloca su rostro así, de tal forma, ¿cierto? Que está furioso, es como muestra en el fondo una altivez en su corazón. Y uno se da cuenta de que los pensamientos de la persona están alterados. Incluso le hace olvidar su estudio y lo entorpece. Como dice Eclesiastés 7:9, pues la furia en el seno de los insensatos descansa. Es decir, por mucho que estudie, por mucho que una persona se esfuerce en ser un buen padre, una buena madre, buen hermano, hermana, hijo, hija, o un buen trabajador, trabajadora, si la furia se toma de su vida en ese momento, se apodera de sí, es como que fuera un insensato. Dice que la furia descansa en los insensatos. Puede ser una persona prestigiosa, incluso una persona, una autoridad, ¿cierto? Que todos respeten. Pero si en un momento actúa y pierde el control y actúa con furia y responde de una manera inadecuada, todos van a darse cuenta que actuó de manera insensata, que no debió haber hecho eso, ¿cierto? Por eso es un gran desafío, ¿cierto? Por ejemplo, para las personas que ejercen alguna autoridad. Y hablo de autoridad, incluso algo sencillo como ser un padre o una madre. No reprender o no hablar con enojo o con furia. Si se habla con furia, no hay cierto, se pierde el respeto y uno ve que hay necedad detrás de eso. ¿Por qué está hablando tan enojado? No puede decir esto de otra forma. Inmediatamente viene esa conclusión. O cuando alguien habla con furia, uno no toma en cuenta sus palabras. ¿Por qué? Uno dice, no es la forma de decirlo. A lo mejor el fondo y las palabras quizás es lo correcto, pero uno dice no es la forma y se toma por insensata la persona, incluso si tiene razón. Por eso es muy negativa el rasgo, muy negativo el rasgo de la ira. Caas. El insensato manifiesta su necedad. Dice Proverbios 13:16. Es decir, la persona insensata manifiesta su necedad. Una persona que se enoja constantemente, su necedad, perdón, su furia, por ejemplo, que es su necedad, la manifiesta constantemente. El insensato siempre comete el mismo error. En este caso, hablando de la furia, uno sabe que una persona cuando se enoja, se molesta, de nuevo se molesta, de nuevo se está enojando. ¿Y qué piensa? Que es un insensato. Realmente. Dice la escritura, el insensato manifiesta su necedad. A lo mejor el justo se puede equivocar en algo, pero uno no toma por insensato, ¿cierto?, a una persona que actúa bien generalmente. Tiene un momento de ira. Pero en cambio, el que constantemente actúa con ira es un insensato. De hecho, sus transgresiones sobrepasan sus méritos. Como lo declara el versículo, Proverbios, Mishle 29:22, dice, Ubal Hema Rab Basha. Dice, el colérico abunda en muchas transgresiones. La persona que se enoja, se enfurece, dice, abundan transgresiones. Le suele pasar, ¿cierto?, que pierde el control en muchas ocasiones y comete transgresiones una tras otra. Por lo que el castigo que le espera es sumamente grande
como está dicho, quien incremente ira cargará con el daño. Proverbios 19:19. Porque toda persona que aumenta su ira, su furia, con el tiempo, siempre acarrea, ¿cierto?, más consecuencias. Y hay personas, ¿cierto? Bueno, se puede observar que cuando las personas están iracundas, ¿cierto?, airadas, enojadas, no reparan en su forma de actuar y hacer las cosas en estado de ira en que no lo harían, ¿cierto?, normalmente. Están fuera de sus cabales. Pues la ira anula la capacidad de razonar. Y eso lo conduce a tener discordias y pleitos, uno y otro. La escritura dice, ¿cierto? Nada hagáis por contienda ni pleitos. Pero la persona que se aira, una y otra vez cae en contiendas y pleitos. Por eso es que la persona que se aira mucho no puede evitar cometer grandes pecados. Así como dice el Talmud, Berajot 29b, no te enfurezcas y no pecarás. Un sencillo, que para algunos será más fácil que para otros. No te enfurezcas y no pecarás. Tan sencillo como es. No te enojes, no vas a pecar. No pierdas, ¿cierto?, tu equilibrio. No pierdas tu estado de ánimo. No pierdas, ¿cierto?, tu razonamiento. No pierdas la calma. Y no pecarás. Y no te equivocarás. Por eso, ¿cierto?, cuando uno se enfrenta a una situación muchas veces compleja, tiene que tratar de no perder la calma. Porque una, si se desespera o si se enoja por la situación, probablemente se va a equivocar, es más fácil. Hay que guardar la calma. Quiero a los sabios que hay tres cosas que evidencian a una persona y una de ellas es el estado de ira que tienen. ¿Okay? El otro que mencionan por ahí es la copa, dice. Cómo se vuelven cuando pierden en el fondo el raciocinio por beber, ¿cierto? Algo de alcohol. Pero dice eso evidencia a una persona, la ira. Porque ahí se ve qué es lo que realmente quiere esa persona. Hay personas que cuando se enojan, ¿cierto?, quieren imponer a todo el mundo sus cosas o sus ideas. Estas personas, ¿cierto?, que quieren imponer a otros, finalmente terminan alejando a las personas. A nadie le gusta que le impongan las cosas. ¿Ok? O hay otros que a lo mejor en su ira quieren romper relaciones, es decir, no están contentos o felices con sus relaciones con otras personas. Y así se puede dar en casos de negocio, ¿cierto? O usted compró algo que no le gustó, se airó. En casos de trato con las personas. Y bueno, un largo etcétera. Em, Cuando uno está en momentos de ira, se demuestra realmente si es una persona capaz de controlarse a sí misma. Una, ¿cierto?, de los frutos del espíritu, como dice el Bet Hashá, es dominio propio, ¿cierto? Tener dominio propio. La persona que no tiene dominio propio constantemente puede caer, ¿cierto? Por ejemplo, en la ira. Puede caer en otras cosas también, ¿cierto? Puede caer en el desprecio, en la soledad, en la altivez. ¿Quién sabe? Y también puede caer en la ira. Pero si una persona controla con su raciocinio la ira y no habla nada ni realiza nada, ¿cierto?, inducido por su estado de ánimo, sino que realmente actúa como si estuviera totalmente calmado, allí se demuestra la inteligencia de la persona. El caso contrario, le llaman los proverbios siempre insensato, dice. Le llama insensato e inicuo. La persona que, a lo mejor conociendo, estudiando y todo, aún así actúa de mala forma, insensato. ¿De qué te sirve tu estudio? ¿De qué te sirve, cierto, tu estudio o decir que conoces a Dios? ¿De qué te sirve guardar la Torá, los mandamientos? Si realmente en los momentos, cierto, donde tienes que actuar bien, pierdes el control. Cuando tienes que practicar y hacer y cumplir, no lo haces. Demuestra en el fondo su insensatez. La forma en que se demuestra la inteligencia, ¿cierto? Pues que yo sé que esto tengo que hacer y esto no tengo que hacer,
Y en toda situación soy capaz de dominar, ¿cierto? Mi vida, mis emociones y actuar de esa forma, como yo sé que se debe actuar. Ahí se ve la inteligencia de una persona. No es la inteligencia, ¿cierto? Una capacidad solo innata con la que una persona nace, sino que realmente la inteligencia es una capacidad, ¿cierto? Que una persona desarrolla en algún ámbito de su vida, donde con su conocimiento, con lo que sabe y ha aprendido, puede, ¿cierto? Actuar de la manera correcta en la situación en que corresponda. Incluso uno dice que es más inteligente si puede tener alguna idea creativa con lo que sabe, aprendido y las herramientas que ha tomado y puede crear una nueva solución. Ahí uno dice es una persona inteligente. Y en este caso todas las personas aprenden algo en esta vida. No hay nadie, ¿cierto?, que no aprenda nada. Y uno ahí se da cuenta, incluso los niños, ¿cierto? Y uno dice, cuando aprenden algo y después lo hacen sin que se los digan, ah, mira qué inteligente. Eso es. Cuando los adultos, ¿cierto?, actúan de una manera precipitada, de tal manera que no se pueden controlar a sí mismos, pues no demuestran nada su inteligencia. Y muchas veces los niños se defraudan, ¿cierto? Se molestan con los adultos porque actúan de manera desenfrenada, o porque los niños, ¿cierto?, dicen, dame esto, dame esto, dame esto, el padre o madre se enojan, y los niños dicen, pero ¿cómo? Bueno, ahí uno tiene que mantenerse, ¿cierto?, tranquilo. No puede caer en las manos de la ira, ¿cierto? Dice el Bidhashah también, que los padres no deben enfurecer a sus hijos, y ni sus hijos deben enfurecer a sus padres. Es insensato, ¿cierto? Él dijo, el sabio hay tres personas a las que el Todopoderoso, bendito sea, ama. Una de ellas es a la persona que no se enfurece. Tratado de Pesajim 113b. Es decir, los sabios dicen que a la persona que no se enfurece, el Eterno lo ama. Porque realmente la presencia del Eterno no se aleja de él por causa del enojo y la furia, sino que está y permanece en él, la persona. Por lo tanto, es como cuando dos personas se aman, ¿cierto? Y quieren estar siempre juntos. Así el Eterno siempre está con la persona que no se enoja, no se enfurece. Dice que realmente es amado. También lo sabio es que la persona quisquillosa, es decir, que es fácil de enojar, no es apta para enseñar. Pirkei Avot 2.5. Una persona que se enoja muy fácil sirve para enseñar. Imagínense. Hay personas, y esto pasa, ¿no? Hay personas que enseñan y si las personas o los alumnos no entienden a la primera, se molestan o se enojan. Pero ¿cómo no entiende? Eres tonto. Hay gente que es así. No me ha tocado muchos casos a mí, o quizás sí, de profesores o maestros de este estilo. Pero a lo mejor no lo vemos solamente en casos a lo mejor de un profesor, profesora, o quien enseña la escritura. A veces lo vemos, ¿cierto?, en las personas que ejercen su profesión. Hay personas, por ejemplo, que están puestas para contestar preguntas. Por ejemplo, un call center. A veces cuando se les preguntan algunas cosas se molestan. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No es su trabajo responder dudas? Pero se molestan. Quisquilloso, o sea, no le puedo preguntar nada, pero ¿cómo? Si a ti te tengo que preguntar, pero no te puedo preguntar. Bueno, muchas veces pasa en muchas profesiones, ¿no? Que finalmente tienen el conocimiento, pero no saben, ¿cierto?, llevarlo a cabo para que tenga o funcione o que le sirva a las demás personas. Porque nuestro conocimiento tiene que estar al servicio del resto de las personas, ¿cierto? O sea, todos hacemos eso. Incluso si una persona no trabaja para nadie y solo se dedica a escribir libros, pues es para que otros lean lo que él escribió. Nadie puede vivir, ¿cierto? Salvo que viva en una jungla donde no haya nadie, ¿cierto? Y solo viva, coma para vivir. Pero uno cuando trabaja y se desenvuelve en su profesión, obviamente es para que alguien le sirva. O ya sea que alguien haga un trabajo, ¿cierto? Para otro, ¿cierto? En la medicina, o en el ámbito animal, o en los negocios, ¿cierto? O en la enseñanza, uno siempre entrega a otro el conocimiento que uno tiene y lo ejecuta, ¿cierto?, a través de sus tareas. Pero si no lo sabe realizar sin enojarse o muy quisquilloso, pues sepa, ¿cierto?, de que a esas personas generalmente se les aleja.
La persona que es quisquillosa para enseñar, ese carácter, cierto, iracundo hace que sus alumnos se inhiban ante él y no puedan consultarle, porque uno tiene temor. ¿Qué me va a decir? Si le pregunto, si le hago la pregunta, a lo mejor, ¿qué me va a decir? ¿Le ha pasado? O a veces con los padres puede pasar en algún momento. Preferimos a lo mejor no decir algo porque pensamos que se van a molestar inmediatamente. Y si pensamos que se van a molestar es porque a lo mejor hay un enojo, ¿cierto? Ahí que se ha manifestado y hay un temor de que vuelva a repetirse. Entonces, eso es bueno trabajarlo, ¿cierto? Con los hijos porque para que los hijos puedan tener la confianza, ¿cierto? De poder hablar cosas que puedan estar pasándole. ¿Ya? Porque si no, los hijos a veces se guardan algunas cosas. Y incluso si uno le consulta a la persona, em, cuando uno le pregunta a alguien, a un maestro que se enoja constantemente y le quiere hacer una pregunta, uno sabe que ese profesor o ese maestro no le va a contestar bien, ni siquiera le toma atención a su pregunta porque no quiere responder. Porque sabe que va a responder de una manera negativa, ¿cierto? Y tampoco va a explicar bien. O sea, no sirve. Una persona que se enoja mucho no sirve para enseñar. Le falta mucho de paciencia, podríamos decir. Tranquilidad, tolerancia. ¿Ok? Pero por otro lado, las personas que estudian con alguien, porque aquí está el otro caso, uno dice, pero ¿cómo? Eh, me ha tocado escuchar casos así quizás, donde hay muchas quejas, por ejemplo, sobre algunos profesores o quien enseña. Pero dicen los sabios que cuando se tenga un profesor así, uno debe continuar preguntando sin tener en cuenta la ira del maestro y sin reñir con él personalmente. Sino que uno tiene que tratar y esforzarse de contestar su duda. Por ejemplo, bueno, como dicen ahí, la represión de la ira evita la contienda. Uno debe tratar de reprimir esa ira. No, por ejemplo, no hablando en términos personales con alguien cuando está airado, sino tratar de ir al punto que se quiere rescatar. Por ejemplo, cuando uno quiere, pues uno quiere que le contesten una duda y uno va a una atención y uno se da cuenta que la persona está enojada, ¿está enojado? A veces pasa eso, ¿no? Le pregunta directamente, oye, ¿por qué está enojado? Lo va a molestar más. Lo mejor es, ¿cierto? Directamente apuntar a la duda, a la consulta. Uno ve que está ahí, a lo mejor molesta a la persona, pero uno va y le insiste en que le conteste la duda. Y no se moleste, ¿cierto?, en tocar en términos personales las cosas, sino que vaya, insista para que le contesten su duda y listo. Y después dice gracias y punto, se acabó. No intente ver el motivo de la ira o tratar, ¿cierto?, de no reprimir la ira porque va a generar contienda. La escritura dice, la represión de la ira, ¿ya?, evita la contienda. Solo la represión de la ira evita la contienda, es decir, si usted reprime, ¿cierto?, a una persona enojada o usted obvia que está enojada y va y solamente habla de lo necesario, el punto, lo central y no llega a lo personal ni a buscar la razón de la ira, no, va a estar todo bien. Ahora, si usted también se enoja porque la persona está enojada y le contesta mal, no está reprimiendo la ira. Por lo tanto, genera contienda. Y si usted mantiene o se centra en la ira, como en términos al empate, por así decirlo, tampoco evita la contienda. Lo único que dice que evita la contienda es la represión de la ira. Es decir, bájele el perfil. Así evita la contienda. Si quiere actuar con el mismo perfil de la persona irada, está enojado. Bueno, no va a evitar la contienda. Y si más encima, ¿cierto?, le busca la contienda, la ira, va a haber contienda. Entonces la única manera es bajarle el perfil. Y dicen los sabios, aquella persona que
Tiene un maestro así que se enoja y se enoja y se enoja una y otra vez, pero el alumno permanece callado, dice, ameritará comprender leyes, dice, complejas de la Torá. Una persona, ¿cierto? Que tiene un maestro que le dice una, le dice otra, se enoja, se enoja, se enoja, pero usted logra mantener la calma y en el fondo le saca el provecho, realmente va a tener una amplia capacidad para aprender temas difíciles. Porque los temas difíciles a veces no son difíciles por en sí el contenido, sino por el grado de concentración que requieren, el grado de intención, ¿cierto? De, de enfocarse en el problema o en el asunto. Entonces, cuando una persona logra aprender de alguien que está enojado, sabe sacar lo bueno de esa persona, probablemente va a poder aprender cosas muy complejas. Entonces, es un rasgo que uno debe buscar también. Es una persona más inteligente, quiere aprender más, guarde la calma. Y si alguien usted quiere recibir un pan y se lo tiran en la cara, recíbalo. Y se lo come, por así decirlo. Y no lo vea, ¿cierto?, como algo personal, sino que tome el provecho de las cosas que pueda aprender, aunque vengan de una fuente que esté, digamos, distorsionada. ¿Ok? La persona que se aira muy seguido no halla gracia ante los ojos de las demás personas, al contrario, resulta odioso. Odiosa esa persona. Y por ello, cuanto haga, no es aceptado por los demás. Cuando una persona hace las cosas de mala gana, enojado, probablemente se va a equivocar. Uno va a verlo con unos ojos, quizás, que va a correrle la mirada. Y probablemente todo lo que haga no va a ser de mucha utilidad. O ni siquiera uno va a querer recibirlo porque está muy enojado. Y si aún si se tratase de una persona erudita y observante de los preceptos, no se desearán aprender de esa persona. Como decíamos anteriormente, aunque la persona sepa mucho, pero sí, todo el tiempo se enoja, a lo mejor alza la voz, grita, se molesta con todos, pues por mucho que conozca, mira, mejor tú por allá, yo por acá. La persona iracunda es una carga para sus allegados, sus cercanos, que deben oír permanentemente sus quejas, exasperación y se halla en el borde del tropiezo todo el tiempo. Y por ese temor, ese temor lo infunde en los de su casa. Si ustedes y yo somos personas que se airan muy fácil, dice que son una carga para sus cercanos. Pues siempre se queja, siempre se exaspera y siempre está al borde de tropezar, de gritar, de molestar a alguien. Siempre está ahí. Entonces, ¿qué infunden a los que están cerca? Temor. Hay confianza, ¿cierto? Se pierde ahí mucho y se termina haciendo una carga. La persona irritable no es tolerante ni sabe perdonar. La persona que se aira muy seguido, obviamente no es tolerante para nada. Y dice no sabe perdonar. Por el contrario, siempre tratará de vengarse y guardar rencor. Estamos mal. Estamos bastante mal, ¿cierto? Con la persona que se aira. No sabe perdonar, no tolera a otros, menos va a respetar al resto. La tolerancia, ¿cierto? Es un mínimo. Uno debe llegar al grado del respeto a los demás. Pero si siempre se enoja, si es muy rápido ahí, al contrario, siempre trata de vengarse y siempre guarda rencor la persona que se aira. Porque por algo se aira tan seguido, porque las cosas se las guarda. No perdona ni olvida. Y como se las guarda, quiere devolverla en un momento, porque se las guarda para sacarla en algún momento. En vez de dejarlas pasar y dejarlas ir. Las deja guardadas en su corazón. ¿Para qué? Para después enrostrar eso, por ejemplo. Entonces, cuidado con estas actitudes. La ira lleva a la discordia, pues al irritarse con sus compañeros, siempre tratará de... estos discutirán con él,
Y así se generan las rencillas. ¿Ok? Entonces, la persona que siempre está enojada o se ira muy fácil, siempre genera peleas, contiendas a su alrededor. Siempre. No importa la situación que esté, uno sabe que es un peligro latente. Puede tener un problema con alguien. Le tocaron esto, que le hicieron algo aquí a su hijo, a su hija, a su familiar, a su padre, a su pareja, o quien sea. Lo más mínimo uno sabe, oh, se molestó. Que puede generar graves problemas. La ira disipa del corazón del hombre todos los buenos sentimientos. Todo lo bueno que pueda haber en el corazón de una persona, cuando tiene ira, se disipa. Se espuma, no existe. Es muy difícil que una persona irada pueda controlarse. Por ejemplo, dice Habacuc 52. En los momentos de furia, la misericordia recuerda. ¿A quién se refiere? A Dios. Cuando Dios está irado y está enfurecido, dice Él, la misericordia recuerda. Pero esto dista porque esto está diciendo que Él cuando se enoja, aún así se acuerda de su misericordia. Pero cuando nosotros nos enojamos, no somos misericordiosos para nada. Por ejemplo, si usted está enojado con alguien y esa persona es pobre y le pide una ayuda, si usted está enojado con la persona, no lo va a ayudar. Pero dice el Eterno, aún en los momentos de furia, la misericordia recuerda. Y no desampara incluso si es que está enojado con nosotros. Y eso explica por qué el Eterno no haya, ¿cierto? Algunos dicen, pero ¿cómo si hay tanto pecado en el mundo, Dios no destruye el mundo? No existe Dios, dicen algunos. Pero es que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. A él le molestará mucho, ¿cierto? Y estará enojado por el pecado. De hecho, los sabios explican que en todos los días hay un momento donde se puede ver o el Eterno se aira. Pero inmediatamente se aplaca su ira. Es un momento, como dice la Escritura, su ira, un instante dura su ira, pero su misericordia es para siempre. Entonces hay un momento de ira donde el Eterno tiene, obviamente, todos los días quizás por el pecado. O sea, uno es cosa de aprender la televisión, de leer las noticias y ver tanta cosa horrible que ocurre. Cualquiera se molestaría. ¿Por qué los creé? ¿Por qué hice esto? Pero aún así, Él tiene misericordia y no nos deja de dar, ¿cierto? Todo cuanto por lo que trabajamos. La vida no nos quita, ¿cierto? Lo que nos ha dado. Por eso dice, recuerda la misericordia, pero nosotros no. Nosotros cuando estamos enojados, muchas veces, la mayoría del tiempo, no respondemos bien, no somos misericordiosos. La persona que se aira, abandona. La persona que se aira, ¿cierto? Desahucia y no es capaz, ¿cierto?, de tomar consideración a la otra persona. Generalmente es así. Entonces, cuando una persona está enojada, no se puede concentrar en su tefilá, en su oración. Por lo tanto, dice que la persona iracunda, la presencia del Eterno, no posa sobre la persona que se enoja, se molesta. Por eso dicen también, por ejemplo, de los profetas, que ningún profeta puede profetizar enojado, sino que tiene que sentir alegría, agradecimiento, gratitud. No se puede profetizar enojado. ¿Por qué? Porque las personas que están enojadas y molestan, la airada, ¿cierto? La presencia del Eterno no posa sobre ellos. Por lo tanto, ¿cómo va a profetizar o alguien hablar en el nombre de Dios si está airado? Imposible. No se puede. La persona iracunda no llegará a ser un gran erudito. No llegará a convertirse en un gran conocedor. Pues la ira ahuyenta la sabiduría de su corazón. No puede responder adecuadamente ni reprender de forma correcta y en general todas sus expresiones no serán inteligentes. De nuevo, cuando uno ve que una persona se enoja mucho,
por mucho que tenga razón, no dirá, no es la forma. No es la forma, por mucho que tenga razón. Y como lo dice él, no lo vamos a tomar en cuenta porque no es la forma. No queremos validar que una persona o normalizar que una persona tenga que tratar así a otros para imponer la verdad. ¿Cierto? Entonces, todo lo que haga, dice, perderá la sabiduría de su corazón incluso. Porque por mucho que conozca lo que hay que hacer, como su forma no es la correcta, todo indicará lo contrario. Entonces, cuando una persona está airada no acepta ningún reproche, ni amonestación. No permitirá que nadie corrija sus errores y sus malas actitudes. Y las personas, al contrario, temerán de amonestarlo, pues se va a enojar más con ellos todavía. O sea, la persona cuando está airada es incorregible. Y si alguien lo reprende, su ira le hará descartar la amonestación. Aun si le llegó la amonestación, como está airado, no va a tomar en cuenta aquello. Es decir, una persona que se aira, cuando eso se posa en el corazón de la persona, no va a adoptar ninguna buena virtud. Y la Torá dice lo siguiente. Dice, Ojeach, Tojiach, Leojiach et Ajerim, y a Torá, perdón, aquí, Ojiach, Tojiach, et Amiteja, Velotisa alav het. Dice, reprenderás, ¿cierto? Reprendiendo, reprenderás a tu prójimo. Dice, et Amiteja, a tu cercano. Velotisa alav het. Y dice, no cargarás sobre ti, ¿cierto? Su pecado. Reprenderás a tu prójimo, no cargarás sobre ti el pecado. Pero si uno reprende a alguien que está airado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? Reprenderlo de manera serena, privada, personal, expresándole de forma suave, ¿cierto? Para hacerle entender que es por su propio bien, que se tiene que calmar. Oye, mira, esto no está bien, no estás actuando bien, cálmate. No debes hacer esto, no digas eso, vas a molestar más todavía. Vas a provocar un problema mayor. Es por tu bien. Primero que uno tiene que tratar de hacer. De esa manera uno no carga con su pecado. Reprender, reprenderás. ¿Ok? Pero si uno reprende a otra persona, por ejemplo, de manera brusca, airada, pongamos que uno es la persona airada, a viva voz a otra persona y la vergüenza, la hace callar o lo deja mal ante todo el resto en vez de tratar de bajar los ánimos, que se calme e irse. Al contrario, si lo humilla, lo deja expuesto, ¿cierto? En el fondo ahí sí carga con un pecado. ¿Por qué? Porque reprendiéndolo lo avergonzó. Y no se puede avergonzar a otra persona. No es correcto avergonzar y ni humillar a las personas. Por lo tanto, queriendo reprender o corregir a alguien, usted termina humillando a otra persona, dejándola mal ante los demás, carga con pecado. Por eso es correcto reprender al prójimo, pero hacerlo de manera adecuada. Si uno lo hace de manera inadecuada, no se va a recibir la reprensión. Las palabras de los sabios, dice Eclesiastés 9:17, con mesura son oídas. Y uno tiene que tratar de dar una reprensión mesurada, con sabiduría, porque eso va a ser oído. Dígale a la persona todo lo que está perdiendo por hacer eso. Y a lo mejor reflexiona en su corazón. Pero hay que ser mesurado. Y saber hablar. Por ejemplo, como dice el Talmud, un ejemplo clásico, Hillel versus Shammai. Shammai se enojaba mucho. En cambio, Hillel era una persona pasiva. Y dice el Talmud en Shabbat 31a, la escrupulosidad, la rigidez de Shammai casi nos hace perder el mundo.
Pero la humildad de Gilel nos acercó a cobijarnos bajo las alas de la divinidad. Como Gilel era mesurado, sabio, y no alejaba a la gente que quería acercarse a la Torá, que a la gente, él, gracias a Gilel, nos acercó, ¿cierto? A Dios. Pero si fuera por Shammai, casi que perdemos el mundo, o esta vida. La ira se relaciona casi siempre con la venganza, como dice, y el Señor encenderá su ira contra vosotros y cerrará los cielos, no habrá lluvia y la tierra no dará su fruto. Cuando viene el enojo, la ira, vienen consecuencias y viene generalmente una réplica. ¿Ok? La ira lleva también a ser una persona terca, que no reconoce la verdad. Una persona que se suele enojar no reconoce la verdad. Cuando desees relacionarte con una persona, dijo el sabio, enfurécelo. ¿Qué? Si reconoce la verdad estando enfurecido, relaciónate con él. De lo contrario, aléjate, dicen. Podemos aquí quizás entender quizás lo que quiso hacer Joseph, ¿no? Con sus hermanos, de alguna forma. Él dijo, no me voy a relacionar con ellos si poniéndolos a prueba en una situación extrema, vuelven a abandonar al hermano, ¿cierto? O vuelven, ¿cierto? A abandonar, ¿cierto? A otro, o incluso se enojan y no reconocen la verdad. Pero ¿qué pasó? Bueno, Joseph se dio cuenta, empezaron a hablarles verdad y no le estaban mintiendo, no le estaban mintiendo. Y de verdad su padre estaba desfalleciendo, como dijeron sus hermanos, y de verdad estaba preocupado por su hermano, y de verdad que ahora lo defendieron. Entonces ahí él se relacionó con sus hermanos. Entonces, no es que uno tenga que probar hacia toda la gente, por favor, no. Cuando deseas relacionarte con una persona, enfurécelo. Y si conoce la verdad estando enfurecido, relacionate con él. Y si no la reconoce, aléjate de él. Pero de todas maneras, un buen consejo cuando uno ve a alguien está enojado y en una situación difícil, reconoce la verdad, incluso su error, por supuesto que es una persona que vale la pena. Pero si es una persona que, aún estando contra la espada de la pared, a lo mejor todos se dan cuenta, no reconoce la verdad, dice mejor aléjate de él. No te va a convenir una amistad así. O relacionarte con una persona así. La ira, por supuesto, lleva a cometer muchos errores, uno tras otro, como dice la escritura de Moshe. De Moshe. No es que Moshe cometiera uno tras otro error, pero Moshe, cuando se enfureció, cometió errores. Y se enojó, dice la Torá, con Eleazar e Itamar. Y está escrito, ¿por qué no comisteis la ofrenda en lugar sagrado? Está dicho, oigan, no rebeldes. Y dice el versículo, y golpeó la roca. Y está escrito, y se indignó Moshe con los jefes de las tribus. Y dice el versículo también, y dijo Eleazar, el sacerdote, a los hombres del ejército que retornaban de la guerra, esta es la ley de la Torá. ¿Cuál es la conclusión de estos versículos? Moshe se enojó con Eleazar e Itamar. Moshe se enojó porque no ofrecieron una ofrenda en un lugar. Moshe se enojó después con el pueblo, con el ejército. Se indignó. ¿Y qué dice después la Torá? Y fue Eleazar el que les dijo a los que retornaban de la guerra, esta es la Torá, la ley del Señor. Es decir, porque se enojó Moshe, no tuvo el mérito de enseñarles esa ley al pueblo. Como dice el rey Salomón, no se apresure tu espíritu en enojarte. Y gracias a que Moshe se airó, no entregó esa Torá al pueblo, sino que fue contra el que se airó primero, Eleazar, el que enseñó al pueblo esa Torá. Perdió un mérito por enojarse. Em,
Una persona que se aira constantemente, dicen los sabios, se aproxima casi al pecado de la idolatría. ¿A qué se refieren con esto? Dijeron, quien rasga sus ropas, esparce su dinero o destruye algún utensilio en estado de ira, se considera dicha actitud como idolatría. Pues así actúa el mal instinto, el Yetzer Hará. Hoy le dice al hombre, haz tal cosa, mañana haz tal otra, hasta que lo induza a cometer idolatría y él lo hará. Cuando una persona está enojada, destruye algo, se enoja, hace esto mal, esto otro mal, esto otro mal. Hoy día destruye esto, mañana esto otro, mañana y el pasado mañana ¿qué? Mata a alguien. O quizás pasado mañana, como dicen los sabios, hace idolatría. Y lo hará. Porque esa mala inclinación lo lleva a hacer una y otra cosa mala. Lamentablemente, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo situaciones así en nuestro alrededor, en nuestro país. Está en el mundo aumentado la violencia por la ira. Porque muchas veces la gente con el encierro incluso, gente perdió un poco su equilibrio mental. La gente se enoja más fácil. Y es decir también de lo que ocurrió, ¿cierto? En nuestro país, donde vimos mucha violencia, mucha ira en las calles, ¿cierto? Eh, no había cierto forma muchas veces de razonar, sino que había mucha destrucción. Y claro, hoy día esto, mañana esto otro y pasado mañana destruyamos todo. No importa si quemamos esto otro. Partemos por algo y después terminemos quizás con qué. Eso pasa con la ira. Y claro, la ira puede ser legítima en muchas circunstancias, como algunos pueden defender. Por supuesto, a veces la persona está frustrada y necesita, ¿cierto?, infundir eso. Pero no significa de que las consecuencias no deba asumirlas. Al contrario, siempre asumirá las consecuencias. Sí, y como dice ahí, las personas que se airan a los de alrededor son una carga. Y finalmente, ¿cierto? Cuando mucha gente se aira y comete violencia una tras otra, termina siendo una carga para el resto. Y los demás ven un aumento en el enojo, la ira, la violencia. Como hoy día también estamos viendo nosotros, ¿cierto? Porque hay algunos que dejaron manifestar, ¿cierto? Enojo, descontento de muchas cosas. Y al final muchos otros también están viendo, ¿cierto? Y viviendo estas circunstancias. El problema, dicen los sabios, es que todo esto puede llevar a cualquier cosa. O sea, si nosotros creemos que esto ya llegó está en el peor momento, puede ser todavía peor porque la gente cuando actúa de esa forma instintiva, ¿cierto?, que lo lleva a cometer uno y otro acto negativo, puede llevarlo a lo peor incluso. Puede llegar a cometer, como decíamos al inicio, una persona airada lo posee en todo tipo de infiernos. Puede llegar a cometer cualquier tipo de crimen, cualquier cosa. No hay ningún tope en el fondo. El tope lo dará, ¿cierto? Si esa persona puede calmarse y razonar. Nada más. Si son capaces de razonar. Porque la ira hace perder el raciocinio. Entonces, cuando la persona es capaz de razonar, ahí sí uno dice, ok, podría esto cambiar, ¿cierto?, las tornas, volverse de otra manera. Si no, la ira puede llevar una y otra cosa. Dicen los sabios, existen 4 tipos de personalidades. La persona que se enoja rápido, pero también rápido se retracta. Esta persona todo lo que gana, lo pierde. Toda su ganancia es perdida. Claro, se retracta pronto, pero también pronto se enoja. O sea, claro, te enojas muy fácil y te retractas muy fácil. Todo lo que pudiste ganar a lo mejor con arrepentirte en algo, pero es que siempre te enojas, no te sirve de nada, no es ganancia. Si gana algo, lo pierde. Hay otra persona que difícilmente se enoja, pero también difícilmente se retracta. Consume su pérdida en la ganancia. Es decir, como se enoja muy difícilmente, gana mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo las cosas resultan como él quiere, como desea, como él las piensa, porque actúa bien, ¿cierto? Sin perder el control. Pero en el momento en que se enoja, consume su pérdida dentro de su ganancia, o sea, todavía gana.
y lo consume dentro de... O sea, en el fondo uno sabe que si alguien se enojó, pero no actúa así siempre, claro, una consecuencia, pero dentro de todo ahí se sabe que no es así. Ahora, si con dificultad se enoja y fácilmente se retracta, esa persona dicen es piadoso. Esa persona es un hasid. La persona que le cuesta enojarse y es fácil para retractarse, dice, es un piadoso. Ahí tendríamos nosotros que caer en esa circunstancia. Ahí, en esa categoría. Y si con facilidad se enoja y con dificultad se retracta, es un malvado. Directamente. O sea, no se retracta nunca sus errores y se enoja fácilmente. Hermanos, alejémonos de estas personas. Si somos uno de ellos, nos vamos a alejar de nosotros. Solamente queda trabajar sobre uno mismo. Teshuvá, volverse, ¿cierto? De esas malas actitudes. Porque estamos perdiendo mucho. Y finalmente ni ganamos. No es que lo que perdemos lo pagamos con lo que ganamos. Es que una persona que se enoja muy seguido y no se retracta, todo lo pierde. La gente que está a su lado también. ¿Ok? A veces debemos actuar con enojo. Cuando queremos imponer autoridad o reprender a otros, por ejemplo, los padres, a veces a la familia, o a veces los maestros a los alumnos, o en otro sentido. Pero cuando uno se debe enojar porque alguien que cometió un error, o sea, una persona cometió una falta grave. No le va a decir usted, ah, te perdono, suave, suave. No, tiene que haber una reprensión, un castigo. Entonces hay veces donde uno tiene que actuar de manera firme, dura y demostrar enojo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en este momento? Cuando uno debe enojarse así, em, debe tomar control de su persona y debe ser medido y sopesar cada conducta y cada palabra que va a emitir. Y observar cómo va a realizar el precepto de reprender al prójimo. De todas las formas, es decir, uno tiene que tener cuidado en su cara, en poner un rostro enojado, no va a reprender a alguien con una sonrisa. Tiene que poner una cara de que está molesto por la situación, pero tiene que tener claro lo que le va a decir cada palabra y no que se va a ensañar contra la persona, humillarlo y avergonzarlo, sino que va a hablar, a sopesar cada conducta, cada acción, cada cosa que uno va a decir para que realmente cumpla el precepto y no le sea una carga. ¿Ok? Y dicen los sabios que, bueno, esto es en el caso de un padres, por ejemplo. Padres que ven que hay una falta, tienen que ser duros, estrictos, claro que sí. Pero respecto de la falta, no cierto de humillar a la persona. Tiene que ir al problema y tiene que controlarse. Si la persona que está reprendiendo se enoja también, ya perdió un punto para el que está reprendiendo. Inmediatamente hay alguna cosa que no va a considerar porque le habló de forma mala. Por eso, importante la conducta. Los proverbios dijeron: mejor es la persona tolerante que el valiente. Quien gobierna su espíritu que aquel que conquista muchas ciudades. Porque la persona que se aira no se controla a sí mismo, por mucho que sea valiente, no sirve de nada. Quien mantiene su ira en el pensamiento, observará en él mesura, dice, y realce. Pero aquel cuya ira trasciende la frontera del pensamiento, se observará en él la necedad. Hermanos, todos nos podemos enojar. Nos enojamos, nos molestamos. Lo que queda acá. Si hay algo que hay que sacarlo, hay que pensar bien si hay que sacarlo o no. Pero podemos dejarlo aquí, en nuestro pensamiento, y no ejecutar. Porque hay gente que se aira y quiere golpear a otro inmediatamente. En vez de decir, enojarse, molestarse, váyase mejor a algún lugar si le va a golpear a otra persona. Por ejemplo, quien posee una ira furibunda no se halla lejos de la locura, dicen los sabios. Quien habitualmente se enfurece, su vida no es vida y nunca se sentirá alegre.
¿Qué es lo que anula la ira? Anula la ira, ¿sí? Lo que vimos la semana anterior, el silencio, shtiká. El silencio anula la ira. Por eso es que uno tiene que hablar con un tono bajo. Casi que no se escucha. Eso anula la ira. Se levanta la voz, es como que va a chocar nuevamente con una gran fuerza que está ahí tratando de salir. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando alguien está enojado? Mirarlo a la cara. Hay que tratar de desviar un poco el rostro para no hacerle pensar que uno está confrontando a la persona. Es mejor desviar un poco el rostro si esa persona está muy, muy gobernada por la ira. Ok. Em, ¿Cómo controlar la ira? Y con esto cerramos. La persona que se aira muy seguidamente, realmente cae en la soberbia, en el orgullo, en la altivez, comete transgresiones y muchas cosas que después le toman, le cobran, ¿cierto?, en la vida. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que se enfurezca mucho cuando está enojada? No sentir nada. Sencillo. Se está enojando, está pensando, le está dando vueltas en la cabeza muchas cosas. Ponga su mente, por así decirlo, en mute, cálmela y no trate de sentir nada, ni enojo, ni frustración, ni nada. Sino simplemente mantener la calma. Aún si lo están agraviando o agrediendo, no sienta absolutamente nada. Y claro que quien es muy quisquilloso, ¿cierto? Le cuesta reprimir sus emociones. Totalmente. En lugar, ¿cierto?, de reaccionar con una ira controlada, si es quisquilloso, se desenfrena. Y ya pierde el control. O sea, tiene que tratar de no perder el control. Mantener, ¿cierto?, ahí controlado el enojo. Pues cuando la ira penetra el corazón de la persona, se apodera de sus emociones y ya no puede hacer nada. Después se va a acordar después de lo que hizo. No va a poder controlar nada. Entonces la persona debe tratar de no pensar más allá, quedarse tranquilo, no sentir mucho. Y si lo están agraviando, molestando, nada. Esto muchas veces se dice, ¿no? Lo hablamos, de hecho, cuando hablamos del tema del bullying. Eh, Cuando uno recibe burlas, ¿qué debe hacer? Silencio, nada. Quedarse tranquilo. Cuando alguien se burla de uno, nada. Porque el que es tonto es el que se está burlando de uno, el que lo está agrediendo. Esa persona es insensata y violenta. Pero uno, si se mantiene, solamente se queda tranquilo y hace como que no le afecta la ira de otro, en ese momento uno gana. Uno gana. Por eso la persona debe tratar de mantenerse tranquila. Y si debe expresar su ira, tenga cuidado de hacerlo. Por ejemplo, dicen los sabios, si uno tiene invitados en su casa, no se enoje, porque va a hacer sentir a los invitados de su casa como que se enojó por causa de ellos. Entonces, usted, si tiene invitados, no se moleste. Y si invitó a alguien pobre, tampoco. A alguien necesitado, no se enoje delante de ellos, porque va a hacerlo sentir de que su, su estadía, su estancia en su casa es una molestia. Y por eso está enojado. Y eso, por supuesto, que sería muy negativo. Por eso uno tiene que, si está enojado, lo que podría hacer, acompáñame. Vamos a otro lado, necesito decirte algo. Y no manifestar la ira delante de todos. Su hijo se portó mal, hizo algo indebido, ven para acá. Y usted le dice, pero no, o a lo mejor si un niño, no sé, una visita hizo algo indebido, no, tranquilo, no pasa nada. A lo mejor si se molestó mucho, le rompió algo en su casa, bueno, ahí dígale, mira, esto sabes que tenía tanto, mira. Trate de arreglarlo, pero no, de mantener una actitud positiva. ¿Ok? ¿Y quiénes son los que están contados entre los que son agraviados y no responden? Entre los que reciben insultos y no reaccionan. Entre los que incluso se sienten satisfechos cuando a veces los hacen sufrir. ¿Quiénes son? Como dice
Sus amados son como el despunte del sol en todo su refulgir. Jueces 5:31. Como nuestro amado Mesías, Yeshua. Contado entre los agraviados, los que insultaron, ¿cierto? Al que golpearon y que no reaccionó, de hecho se mostró satisfecho, incluso con pasar esa situación, lo recibió como dice los sabios, que es un castigo de amor, un sufrimiento por amor. Entendió que a lo mejor todo eso era para el crecimiento personal de él, era parte de su misión, lo que Dios me permitió vivir, y lo tomó incluso como un sufrimiento de amor. Y los que están contados entre ellos son los sabios, los justos y nuestro amado Mesías, ¿cierto? Así que vemos varias cosas, varios consejos. Espero que haya servido este estudio de la ira. ¿Ok? Kaas se llama en hebreo. El Eterno les bendiga, que nos permita vivir una semana tranquila, calmada, ¿cierto? Si hay momentos difíciles, el Eterno nos sostenga, nos mantenga, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que controlarnos para realmente hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Pinhas no se dejó llevar por la ira. Había un propósito. La ira generalmente no tiene propósito, sino es un despropósito cuando se actúa con ira. ¿Ok? Así que seamos inteligentes y no necios. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot, feliz semana.